Bienvenido. En Movimiento STEM queremos impulsar la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y para lograrlo, la labor de los docentes es fundamental. Estamos buscando al mejor docente de México para premiarlo con $1,000,000. Postúlate en docentesextraordinarios.org. Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer Summit Virtual STEAM 2020. Ante la crisis mundial, la apuesta es la educación STEAM. Mi nombre es Merida Estrada, coordinadora de voluntariado y gestión comunidad de Movimiento STEAM. Gracias a todos los que nos han seguido en este evento desde cerca y para continuar con nuestra agenda, iniciamos con la Masterclass. Desarrolla la competencia de resolución de problemas en tus estudiantes. Presento a nuestra invitada que hoy nos acompaña, la maestra Carmen Villavicencio, coordinadora del programa La Ciencia en tu Escuela a Distancia. Al finalizar, tendremos la sesión de preguntas y respuestas con el público. Querida asistente, tu participación es sumamente importante para nosotros. Para recibir tu constancia, es necesario llenar tu registro de asistencia en el sitio oficial del Summit, en el apartado Constancia. El link lo puedes encontrar en el chat. Para dar inicio a esta masterclass, cedo la palabra a la maestra Carmen Villavicencio. Comenzamos. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar participando en este evento tan importante. Y pues nosotros vamos a presentar un poco qué hay alrededor de la competencia de resolución de problemas. Entonces, pues me van a estar apoyando para pasar la presentación, así es que empezamos. Ya podemos empezar desde la que sigue, o sea, ahí estamos. Bueno, nosotros sabemos que el tema de resolución de problemas es una herramienta indispensable que requieren los alumnos del siglo para enfrentar los retos del siglo XXI. Entonces, en esta pequeña masterclass vamos a hablar sobre por qué es importante resolver los problemas con los estudiantes. Vamos a hablar sobre qué es un problema, cuál es la parte fundamental del problema y qué podemos hacer para desarrollar esta competencia en nuestros alumnos. Al final vamos a ver qué logramos al trabajar resolviendo problemas en clase. La que sigue, por favor. Yo pensaba que iba a tener a la vista, y no he podido, ver las respuestas que podían ustedes dar con respecto a 3 preguntas que son importantes. Una es, ¿qué es un problema? Porque si nosotros no tenemos claridad sobre lo que es un problema, pues tampoco vamos a poder ver qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar la competencia de resolución de problemas. Entonces, no tengo las respuestas y voy a tener que hacer uso de lo que me han contestado otros maestros al respecto. Sobre qué es un problema, hay diferentes planteamientos. En términos generales, siempre se ve a los problemas como un planteamiento que me va a permitir, principalmente en el área de las matemáticas, hacer planteamientos para hacer una resolución y llegar a aplicar un conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué estamos entendiendo por resolución de problema? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo y que vamos a ir contestando a lo largo de la pregunta, pero sobre todo al respecto de cómo utilizamos la resolución de problemas en la escuela, es algo de lo que sí hay que hablar, porque nosotros solemos utilizar los problemas en la escuela solo para contrastar lo que los alumnos piensan a la hora de que van a contestar a alguna situación. Vamos a ver la que sí, por favor. Primero que nada, nosotros nos tenemos que situar en qué es lo que se nos están pidiendo ahorita en los programas de estudio.
Y ahorita la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias se va a fundamentar en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y también en el desarrollo de habilidades para indagar, para cuestionar y para argumentar. Eso es muy importante porque resulta que nosotros vamos a tener que llegar a vincular esta parte con la enseñanza STEM. La que sigue, por favor. Ustedes saben que las competencias STEM desarrollan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la alfabetización de datos, la creatividad, la colaboración, la alfabetización digital y la comunicación. Pues bien, nosotros a la hora que estamos desarrollando la resolución de problemas, también estamos estimulando el pensamiento crítico, también estamos estimulando la creatividad, también estamos estimulando la colaboración y tenemos una comunicación constante. Entonces, es una competencia que va completamente vinculada a todas las demás. La que sigue, por favor. Bien, la pregunta que nos hacemos en esta clase es, ¿cómo podemos promocionar la enseñanza STEM utilizando la resolución de problemas en la vida real? Y voy a resaltar en la vida real, porque es justamente en la vida real en donde nosotros tenemos que proponer estas situaciones problemáticas. Voy a presentar a continuación un video y les voy a pedir que observen muy detenidamente qué es lo que va a pasar con el niño. Es el otro video. ¿Qué es lo que va a pasar? Es el otro video, por favor. El primero, el del niño. Ese. ¿Qué es lo que va a hacer el niño? ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver qué hace la persona que está interactuando con él? Vamos a descubrir cuál es el problema que estamos viendo. A ver, por favor. you go. Smart boy. That's what we call problem solving. Gracias. Si me deja la presentación en donde está la que sigue, donde está la imagen de la película. La que sigue. Exacto. Ustedes vieron en este pequeño video, muy bien representado, qué es un problema. El problema es al que se enfrenta el niño, es que quiere ver a su madre, que está justamente en la parte del otro lado donde se encuentra. Al final de cuentas, el niño resuelve su problema. Y lo resuelve, ¿me puede poner la anterior, por favor? Y lo resuelve
haciendo uso de muchas estrategias que él tiene. En ese recorrido hay frustración, en ese recorrido hay desesperación, pero al fin de cuentas, él logra resolver su problema al atravesar la barda que le impedía estar con su madre y él se siente satisfecho y se ve contento a la hora de llegar con ella. ¿Cuál es la situación que vemos con la madre? Ella no le resuelve el problema. Ella lo que hace es simplemente darle elementos para que él vaya tratando de resolverlo de una forma fácil para él, retadora para él, pero no le resuelve el problema. Esa es una de las situaciones principales que vamos a ver a la hora de plantear problemas. Voy a poner un ejemplo. Me ponen la aquí, sí, por favor. Ok, vamos a ver este dibujo. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Hacia dónde va el autobús? ¿Va hacia la derecha o va hacia la izquierda? La que sigue, por favor. Mírenlo otra vez. ¿Todavía no lo saben o ya lo descubrieron? Pues fíjense que esta pregunta se la plantearon a niños de preescolar y a esos niños les mostraron este mismo dibujo. El 90% de esos niños dijeron que se dirigía hacia la izquierda. Cuando les preguntaron a esos niños por qué decían que se dirigía hacia la izquierda, la respuesta fue porque no veían la puerta por donde se tenían que subir al camión. Entonces, cuando yo estuve revisando estos resultados, a mí me dio mucha risa porque yo al principio veía el camión y realmente no sabía hacia dónde me dirigía. De repente decía, sí va para la derecha, sí va para la izquierda, y en realidad a los adultos nos cuesta mucho más trabajo ver las situaciones problemáticas y nos cuesta mucho más trabajo dar una respuesta. Entonces, esto de repente también nos hace sentir frustrados, porque no sabemos cuál es la parte fundamental que debe tener un problema. Vamos a ver qué es lo que nos proponen. La que sigue, por favor. La parte principal para que yo pueda plantear un problema es una buena pregunta. Una buena pregunta porque hay que hacer preguntas que merezca la pena preguntar y responder. Una pregunta que no es fácil para los alumnos, no la van a querer responder. Una pregunta demasiado fácil para los alumnos, no les va a motivar responderla. Entonces, esa es una parte muy importante y fundamental para el planteamiento de los problemas. El otro es que esta situación tiene que ser concisa sobre el propósito de nuestra pregunta. Si nosotros no tenemos un propósito de lo que queremos que se logre, entonces no vamos a tener claridad en lo que se va a realizar. Esto nos lleva a un punto muy importante. Una buena pregunta va a promover la discusión para obtener una respuesta. Si no tenemos esa pregunta o una discusión sobre la pregunta, tampoco va a ser muy agradable para nosotros responderla. Y es cuando viene la frustración de no poder hacerlo. Una buena pregunta hace que los alumnos piensen. Una buena pregunta está enfocada con la intención de aprender. Entonces, estas son las partes fundamentales que nosotros tenemos para poder plantear un buen problema y para poder plantear un buen problema que me permita lograr que los alumnos puedan dar una respuesta y aprender a la hora de resolverlo. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Porque esa es una parte muy importante. Generalmente nosotros nos planteamos todo este panorama, pero no vemos qué es lo que podemos lograr en el camino. Voy a poner
otro video, es un segmento muy pequeño, pero en este segmento que vamos a ver, yo quiero que ustedes puedan destacar varias cosas. Vamos a ver el video. Alguien no está cansado, está exhausto. Y no digan muy triste, digan... A ver, Overstreet, ¿está cómo? ¿Taciturno? Taciturno, perfecto. Ahora, la lengua se desplegó para una labor. Y esa es, señor Anderson, a ver, ¿es un hombre o un ratón? ¿Neil Perry? ¿Comunicarse? No, impresionar a una mujer. Hoy vamos a hablar de William Shakespeare. Claro, estaban tan ansiosos por verlo como perder una muela. Hablaremos de Shakespeare, un hombre que escribió cosas interesantes. ¿Han visto que actúan a Shakespeare así, muy parecido a esto? Oh, Tito, mirad a tu amigo, traedlo. Pero si han podido ver a Marlon Brando... Saben que Shakespeare se vería muy diferente. Romanos, compatriotas. Les voy a hablar. Imagínense a John Wayne como Macbeth. ¿Pero qué cosa es esto? ¿Es una daga lo que tengo frente a mis propios ojos? ¿Perro, señor? Oh, no, ahora no. De vez en cuando como perro. Con un perro se puede hacer una comida en 3 tiempos. Primero, menudencias caninas. El plato principal, fido flameado. Y de postre, orejas glaciadas. Y me limpio los dientes con la pata. ¿Por qué estoy arriba? ¿No saben? Para ver lejos. No. Gracias por participar. Estoy... En este corto de una película que yo supongo muchos han de haber visto, el maestro invita a los alumnos a 3 cosas. La primera es a ver las cosas de otro modo. Y para verlas de otro modo, lo que propone es cambiar de lugar. Para poder ver las cosas de una manera diferente, hay que cambiarse de lugar. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? Porque no sé si están viendo el video o están escuchando. Gracias, qué amables. Entonces, hay que cambiarse de lugar. La otra cuestión es que tenemos que atrevernos a explorar lo desconocido. Y tenemos que buscar formas diferentes de trabajar. El anterior, por favor. Buscar formas diferentes de trabajar requiere justamente de cambiarse de lugar. Si nosotros permanecemos en el mismo lugar, no vamos a lograr ver de una manera diferente o una perspectiva diferente lo que queremos hacer. ¿A dónde nos conduce esto que estoy diciendo? A ser creativos en nuestro trabajo. La que sigue, por favor. Nosotros podemos entrar a cualquier salón de clase y vamos a ver un salón como el que está representado en la pantalla del lado derecho. Los niños sentados, callados, leyendo. Pero también nos vamos a enfrentar a cursos de formación magisterial, en donde los maestros igual están sentados, están atendiendo a la persona que les está dando el curso. ¿Qué quiero decir con esto? Los maestros enseñamos cómo aprendemos. Y una forma para poder desarrollar la competencia de resolución de problemas en nuestros estudiantes es desarrollar esas competencias en nosotros mismos. La que sigue, por favor. Cambiar la forma tradicional de enseñanza requiere de los maestros, de la capacitación de los maestros, de la disposición de los maestros.
de saber qué es lo que queremos enseñar, de saber cómo aprenden esos alumnos que nosotros tenemos y lograr que ellos aprendan a aprender, que se dice muy fácil, pero es una cuestión muy complicada. Vamos a ver una forma de que nosotros tenemos de cómo hacer un planteamiento de una situación problemática. La que sigue, por favor. Vamos a ver un problema. Si yo pongo un problema cercano a los alumnos, yo podría partir de una imagen como esta. Y entonces plantearía una pregunta como ¿por qué la bicicleta de Juan, que vive cerca del mar, se oxida más rápidamente que la de Ana, que vive en la montaña? Y les pongo ahí 3 ejemplos de 3 tornillos, uno que está en agua de mar, uno que está en agua que sacamos del grifo y otra que dejamos sin agua. La que sigue, por favor. ¿Cómo guío a los alumnos para hacer la resolución de este problema? Primero los voy a invitar a que hagan una descripción de la apariencia de cada uno de estos tornillos. Después voy a ver cuáles son los resultados, porque nosotros vamos a tratar de que durante la observación ellos vean qué pasó con los tornillos que dejaron en el agua salada, cómo cambiaron, de qué manera es diferente, cuál es la conclusión a la que llegan, cuál es la evidencia que tienen de esa conclusión. Pero entonces esa es una primera parte de la resolución del problema. La siguiente sería comprobar las conclusiones. Y esas conclusiones nos tendrían que llevar a preguntarles a los alumnos, y si se fijan, yo no estoy diciendo que nosotros vamos a hacerlo, sino nosotros vamos a preguntarles a los alumnos qué es lo que pueden hacer para comprobar su conclusión. ¿Qué experimentos podrían llevar a cabo para comprobarla? ¿Cuál sería el mejor experimento para probar eso que ellos estaban pensando? ¿Por qué eligieron ese experimento y no otro? ¿A qué conclusión llegaron después de hacer los experimentos y qué evidencia tienen para esta conclusión? No solamente puedo hacer experimentación, puedo hacer una indagación también y entonces irme a fuentes y preguntar en dónde consultaron, para qué consultaron, qué fue lo que aprendieron y de nuevo decirles cómo llegaron a la conclusión y en base a qué ellos van a hacer esa nueva conclusión. Entonces, este tipo de planteamientos de problemas y de guía para irlos resolviendo le va a permitir al alumno no solamente aprender del tema que se está trabajando, sino aprender cómo se resuelve de una manera la situación que se les está planteando y cómo debe plantearse esa resolución del problema. Vamos a ver cuáles son los factores que influyen en esta resolución de problemas, porque si yo planteo este problema a una edad en la que no le pueden resolver, sería muy complicado y terminaríamos por perder la atención de los alumnos. Vamos a ver qué tomamos en cuenta los maestros para ver la resolución de problemas. La que sigue, por favor. En primer lugar, la experiencia. Nosotros tenemos que considerar cuál es la edad que tienen nuestros alumnos, qué conocimiento anterior a ese tema que yo voy a trabajar tienen, cuáles son las estrategias que han utilizado para resolver problemas, qué familiaridad tienen con el contexto que yo les voy a dar y qué familiaridad tienen con el contenido. Porque si nosotros no sabemos estas partes de la experiencia, nosotros no vamos a poder llegar mucho más allá. Es la que sigue, por favor. La otra cuestión es que influye en la solución de los problemas, es que tienen una habilidad cognitiva, dependiendo de la edad, desde luego. Y entonces eso va a implicar que se vea reflejado en la visión espacial, en el pensamiento crítico, en el pensamiento creativo, en la lectura que hagan de las situaciones y desde luego del proceso de metacognición al que los vamos a ir llevando
a la hora de resolver. La que sigue, por favor. La otra cuestión que es muy importante es la actitud, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es la actitud, porque los niños se enfrentan a la problemática y les puede dar estrés, les puede dar un poco de ansiedad si no lo pueden resolver fácilmente, pero también se motivan a hacerlo, les da confianza lograr resolverlo, promueve una perseverancia en ellos para poder resolver los problemas, tienen una resistencia a una conclusión prematura, es decir, no necesito rápido la respuesta, sino voy a tener que ir dando paso a paso, y desde luego vamos a desarrollar una tolerancia a la frustración. La que sigue, por favor. Estos tres factores que influyen en la resolución de problema no se dan por separado, se dan justamente vinculados unos con otros. La experiencia, la actitud y la habilidad cognitiva son tres factores que están vinculados uno con otro y que nos va a permitir conocerlas para poder avanzar con los alumnos. O sea, si nosotros logramos plantear situaciones tomando en cuenta todas estas situaciones, lo vamos a poder hacer con mucha mayor facilidad y mucho mejor planteados. Vamos a poner otro ejemplo. La que sigue, por favor. Aquí mi pregunta es bastante clara. Yo haría ¿cuál es el volumen de aire que hay en esta habitación? Y les presento la habitación. Generalmente, cuando trabajamos de manera presencial, pues nosotros podemos utilizar el mismo salón de clases o el espacio que nosotros consideremos que es necesario para llevar a cabo la resolución de este problema. Pero en esta época y en este momento, este tipo de imágenes nos ayuda mucho a poder hacer esos planteamientos. Entonces, yo tengo que dar consignas. Acuérdense que no podemos dejarlos sin ninguna orientación. Entonces, voy a decirles que yo quiero que encuentren el volumen de aire que hay en esa habitación. Entonces, no les voy a pedir de entrada una medida precisa en la cual utilicen un algoritmo. Les voy a pedir que utilicen una unidad no convencional para medir ese volumen. ¿Cuál? Vamos a dejar que ellos decidan cuál es esa unidad que seleccionan. Vamos a decirles que hagan una aproximación del volumen de aire que hay en la habitación y que planeen cómo van a llevar a cabo sus mediciones. Cuando hagan el proceso de la estimación del volumen, entonces nos tendrán que dar el resultado que obtienen con la unidad no convencional que hayan utilizado. Este problema requiere que los estudiantes se muevan, que los estudiantes vean qué es lo que van a utilizar, qué materiales son los que van a llevar a cabo y que trabajen con otros para poder lograr la solución de ese problema. La que sigue, por favor. Bien. Nuevamente vamos a ver una reflexión sobre este problema. ¿En qué nivel escolar pueden aplicar esta actividad? Y ustedes podrán decir, la puedo aplicar en cuarto de primaria, en quinto de primaria, en primero de secundaria, en segundo de secundaria. Pues fíjense que yo tengo experiencia en haberla aplicado con niños de primaria, con niños de secundaria, jóvenes, adolescentes de secundaria y con profesoras y profesores de diferentes niveles educativos. Y es muy agradable ver todos los esfuerzos que hacen,
porque todo lo que pasa alrededor de la solución de este problema es muy chistoso. Los maestros se tienen que trepar a una silla, unos no saben qué unidad no convencional utilizar, otros utilizan unidades convencionales muy pequeñas para lo que tienen que medir, otros utilizan diferentes medidas a la hora de hacer la medición. Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver que sale de esta actividad? ¿Cómo podrían hacer esta actividad más o menos difícil? Yo puedo utilizar esta actividad cambiando un poco la pregunta, o puedo utilizar esta actividad con un propósito mucho más simple. Por ejemplo, a mí solamente me interesaría saber hasta dónde tenemos el concepto de medición y utilizar las unidades de medidas no convencionales para posteriormente introducir las medidas convencionales. Puedo complicar un poco más la actividad para ponerlo con alumnos más grandes, o puedo cambiar la actividad considerando solamente el planteamiento para poner algo que al grupo que yo manejo le convenga trabajar, porque realmente lo que nosotros tenemos que hacer es ir directamente a conocer a nuestros alumnos, a ver qué es lo que nosotros queremos que ellos logren y qué es lo que queremos que ellos aprendan. Entonces, ¿este problema yo lo podría evaluar? Pues claro que sí. Lo único que puedo evaluar es cómo obtenemos el volumen de aire. Pues claro que no. Puedo evaluar, aparte de cómo obtenemos el volumen, muchas otras cosas que me permiten ver en qué nivel puedo acomodar a mi estudiante a la hora de resolver algunos problemas. Entonces, esta parte del yo hago se convierte en una parte mucho más interesante de lo que nosotros solemos hacer en clase con un problema matemático. Y de eso se trata eso. O sea, si yo quiero desarrollar una competencia sobre resolución de problemas, tengo que hacer muy bien el planteamiento de mi problema, guiarlos a que no soy yo como maestro el que tiene que dar la solución. ¿Y en dónde está entonces la dificultad de mi trabajo? Porque esta parte uno piensa que es muy sencilla y la verdad es que es todo lo contrario. Los maestros tenemos un enorme reto porque plantear preguntas es muy complicado. Nosotros tenemos que aprender a plantear preguntas de acuerdo a los propósitos que tenemos y eso también es complicado, pero no es imposible. La cuestión es empezar, porque ya después de empezar, lo que yo voy haciendo en el camino es ir acomodando mis situaciones problemáticas de tal forma que yo pueda lograr que los alumnos se involucren. Ahora, una situación problemática no solamente se me da en el área de matemáticas. Yo puedo trabajar problemas en cualquier área. Y desde luego, esa es una de las grandes ventajas, porque nosotros al preguntar, vamos a ver que tenemos que sacar más preguntas para poder responder para poder responder el problema o para poder dar una respuesta o una solución a la situación con mucha más claridad y con muchos más elementos. Entonces, yo estoy ayudando al alumno a que desarrolle habilidades comunicativas. La argumentación, por ejemplo, es fundamental para el trabajo que esto implica. Vamos a ir cerrando. La que sigue. Ejemplos, hay muchos. Pero lo que yo quiero que ustedes se lleven en este momento es qué logramos en el aula cuando nosotros trabajamos con resolución de problemas. Porque es una parte importantísima
para todo el desarrollo de habilidades que requerimos. La primera es que aplicamos conocimientos y habilidades. No se trata en este momento de tener conocimientos. Tenemos que tener conocimientos, pero tenemos que tener unas habilidades muy bien desarrolladas para poder avanzar en el salón de clases. La otra cuestión que tiene que ver con resolución de problemas es que es todo lo relativo a las áreas de aprendizaje. Repito, no solamente yo puedo utilizar el planteamiento de situaciones problemáticas en el área de matemáticas, también puede ser en el área de biología. Y generalmente hay muchos maestros que preguntan, y sí podemos hacer algunas cuestiones de este tipo en biología. Sí, lo podemos hacer en biología, lo podemos hacer en química, lo podemos hacer en física. De hecho, no conozco la experiencia de muchos de ustedes, pero puedo hablar de la mía. Yo recuerdo que tenía que aprenderme de memoria las fórmulas de física para poder contestar los problemas de física, pero los problemas yo no los entendía. Y eso pasa con muchos. Nosotros aprendemos a utilizar algoritmos y podemos resolver los problemas, pero no sabemos qué es lo que estamos resolviendo. Entonces, esta parte de desarrollo de habilidades en la resolución de problemas estimula ese pensamiento creativo, ese pensamiento crítico que me permite apoyarme en lo que yo sé para poder dar una respuesta. La otra cuestión es que supone una colaboración y una interacción entre los que están participando. Es muy conveniente que los problemas puedan resolverse en equipo, porque una persona aprende mucho más cuando tiene a otra a su alrededor, un intercambio de puntos de vista. Eso permite que hagan uso del conocimiento que uno tiene y aprendan que no todas las personas sabemos lo mismo y pensamos lo mismo. Entonces, la interacción y la colaboración entre los integrantes de un equipo permite un mayor aprendizaje. La resolución de problemas también brinda relevancia y un propósito al aprendizaje. Trabajar con ellos es completamente ofrecerle una posibilidad al alumno de hacer cosas diferentes en el salón de clase, de no estar sentado, de no aburrirse tanto y de empezar a ver que las cuestiones que hay en su vida cotidiana también tienen solución en la escuela. Promueve experiencias de lenguaje y muchas veces nosotros ahí nos quedamos atorados porque pareciera ser que aquí importa mucho lo que pase con matemáticas, importa mucho lo que pasa con el lenguaje, importa poco relativamente lo que pasa con el aprendizaje de las ciencias, pero en realidad lo que nosotros estamos promoviendo es el uso de estas experiencias para desarrollar el lenguaje oral, el lenguaje comunicativo, el lenguaje matemático, en la resolución de problemas. Y desarrolla también habilidades de investigación. Estas habilidades de investigación que son fundamentales actualmente porque nosotros no podemos saberlo todo, pero sí podemos tener una buena información, una buena revisión de fuentes para poder llegar a un conocimiento mucho más desde el punto de vista científico, por ejemplo, mucho más cercano. Fomenta habilidades de autoevaluación y esta parte es muy importante. Generalmente nosotros no solemos pensar en qué estamos haciendo con nosotros mismos o qué logramos nosotros mismos y la verdad es que nosotros logramos mucho, pero nunca nos cuestionamos en primer lugar qué logramos y en segundo lugar cómo lo logramos. Y cómo lo logramos muchas veces es el punto más importante del aprendizaje, porque entonces en ese cómo lo voy a lograr me va a permitir empezar a utilizar ese cómo y poder ir agrandando las posibilidades
y los conocimientos y habilidades que yo tengo para ofrecer. Y al final de estas posibilidades que me brinda la resolución de problemas, es que siempre son un reto. Si nosotros propiciamos esto, es todo un reto y una motivación para hacerlo. Veamos nuevamente, voy a hacer referencia al niño. Vean cómo si a la hora que yo lo estoy resolviendo, tengo esta frustración y este sentido de no lo voy a lograr, y cómo al término de la solución lo logro y lo puedo dejar claro. Entonces, esa parte me va a ayudar muchísimo a ver que los alumnos pasan por esa situación y yo puedo ver que en el momento en que yo lo veo frustrado, él tiene que buscar una alternativa para darle solución sin que yo se la dé. Yo lo único que tengo que darle es una serie de apoyos que me permitan darle hacia adelante. La que sigue, por favor. Bueno, pues terminamos. Yo quisiera saber si al final de esta charla ustedes cambiaron un poco la perspectiva sobre lo que es un problema, lo que entienden por lo que es un problema, por resolver un problema. Y sobre todo, si cambiaron su perspectiva de cómo utilizar la resolución de problemas en la escuela. Pues bien, vamos a pasar a la siguiente parte, que es la sesión de preguntas. Le di un poco más de tiempo para que pueda yo dar respuesta a las dudas que tengan. Muchas gracias, Carmen. Abrimos la sesión. Lilia Molina, ¿cómo hacer para que aprendan los que no quieren aprender? ¿O cómo cuando no tienen el mismo ritmo de respuesta de aprendizaje? Ok. Si recuerdas, yo dije que los factores que incluían en la solución de problemas tenían que ver con la experiencia, con la actitud y con la habilidad cognitiva. Entonces, nosotros no podemos enfrentar a un alumno a que resuelva una situación que no esté de acuerdo a su experiencia y que no esté de acuerdo a la habilidad cognitiva, por un lado. Pero nosotros podemos plantear una situación problemática y promover que este estudiante esté con alumnos que puedan tener un conocimiento mucho mayor para que pueda, en el intercambio de ideas, ir avanzando en su conocimiento propio. Muchas gracias, Carmen. ¿Cómo instrumentar enseñanza STEAM en un mundo tan incierto como el actual? Uy, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que en un mundo tan incierto como el actual es un verdadero momento de ver la educación STEAM como un reto. La educación STEAM promueve el uso de tecnología. La educación STEAM promueve la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Entonces, lo que está pasando actualmente y que nos tiene trabajando a todos en plataformas y que nos tiene trabajando en búsquedas de información, nos hace justamente ser críticos o propiciar el pensamiento crítico. Hay mucha información que hay alrededor que nosotros podemos utilizar para plantear problemas. Un simple meme me puede servir para detonar una situación problemática con un ¿tú crees que esto sea cierto o no? Y con eso podemos mandarlo a investigar. Creo que STEAM es ahorita una de las mejores alternativas y si lo vemos a futuro,
también. Es una metodología que en su conjunto me permite que los estudiantes logren muchísimo recorrido en el desarrollo de habilidades. Gracias, Carmen. Gustavo González Arispe. Maestra Carmen, la felicito por su presentación. Mi pregunta es, ¿cómo estimular la solución de problemas en estudiantes de educación superior en línea? Esa es muy buena pregunta. Muchas gracias. Yo me dedico a hacer justamente planteamientos de educación a distancia. Y parece que ahorita el concepto de educación a distancia se está confundiendo un poco. No solamente podemos dedicarnos a ver qué es lo que hay en una conferencia o darte un problema y que tú lo resuelvas a clase. Yo les puedo decir que esto que presenté podía haberlo trabajado en educación a distancia. Volvemos a la misma respuesta. Mi situación más viable es encontrar una buena pregunta que me motive a presentar una situación que yo le ponga al alumno. Yo las propuestas las hago planeando una secuencia de actividades. Entonces, propongo la pregunta, propongo la secuencia de actividades que el alumno tendría que realizar para desarrollar esa pregunta y después de la realización propongo problemas que tendrían que resolver utilizando los aprendizajes que adquirieron en el planteamiento que yo les propongo, pero también con las habilidades que desarrollaron en esos planteamientos. Y lo que tú puedes ver ahí es que si logran aplicar el tema, tienes un logro muy importante. Mi propuesta sería eso, un guión instruccional, es decir, tener claro qué voy a hacer, cómo lo voy a proponer y qué es lo que quiero evaluar. Gracias. Como últimas preguntas, las tenemos de parte de Lisette Hernández. ¿Cuál es el papel del docente en la resolución de problemas? ¿Elabora estrategias de aprendizaje y o se encarga de la búsqueda de fuentes? Ok. Pues yo creo que un poco de todo. La labor del docente, cuando quiere desarrollar la competencia de resolución de problemas, es un poco de todo. Como lo dije en la conferencia, yo creo, soy muy partidaria de ello, que un maestro tiene que saber resolver problemas, plantear problemas para poder desarrollar la competencia en sus alumnos. Entonces, lo que el maestro tiene que hacer en una primera instancia es plantear preguntas. Y plantear buenas preguntas es una cuestión complicada. Ya decíamos que una buena pregunta tiene que promover una discusión para encontrar la respuesta, tiene que hacer que los estudiantes piensen y tiene que tener una intención para aprender. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es eso, y eso es complicado. Así es que mientras más fácil vaya saliéndome la pregunta, me va saliendo mucho más fácil también las otras preguntas que tengo que plantear para ir resolviendo mi planteamiento inicial. Una revisión bibliográfica a mí me sirve, siempre sirve, porque me va a dar a mí una seguridad en lo que yo voy a plantear, en el conocimiento que voy a transmitir a mis alumnos o voy a lograr con mis alumnos, pero no me sirve mucho para plantear problemas. Más bien es un pensamiento creativo el que me sirve a mí para plantear problemas. Entonces, son estas dos situaciones las que yo sugeriría. O sea, una es ser creativos en la propuesta de la pregunta y considerar cuáles son las características de las buenas preguntas. Y por otro lado, no dar respuestas. Nosotros como maestros siempre queremos darle la respuesta a los alumnos, nos ganan.
nos ganan. Entonces, siempre queremos decirles qué es lo que tienen que resolver. Y no, lo que nosotros tenemos que darles es pistas para que ellos solos vayan llegando a la respuesta que tienen que dar a los problemas. Muy interesante todo lo que nos comentas, Carmen. Esas fueron todas las preguntas. Ah, qué bueno. Gracias, Carmen, por compartir tus conocimientos con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que te lleguen todas nuestras notificaciones. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí podrás conocer los detalles de cómo recibir tu constancia de participación. Continuamos en punto de las 6 de la tarde con la conferencia magistral Desarrollo de Talento en STEM y los empleos del futuro, impartido por Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group Latinoamérica. ¿Tienes dudas o comentarios? Yo te ayudo. Mi nombre es Mary Estrada y puedes escribirme al 55 52 14 29 27. Gracias por formar parte del primer Summit virtual. Hasta la próxima.